una vez más Él nos permite poder estar en este lugar para compartir el estudio de la palabra del Señor. Así que pues vamos a ir a nuestra carta de estudio. Primera Tesalonicenses. Capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 2, aunque vamos esta noche a estudiar el versículo 3, ¿verdad? Pero para hacer pues un contexto un poquito más grande. Dando gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien, hay tres cosas importantes que Pablo menciona particularmente en este versículo de la carta. El jueves anterior compartíamos cómo es importante el hecho de que la oración tenga un lugar prioritario en nuestras congregaciones y por consecuente en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Ahora, el apóstol Pablo hace por ahí mención de algunas cosas importantes. Recordemos que Pablo le está hablando a una iglesia fuerte, oiga bien, a una iglesia que está comprometida, a una iglesia que tiene ciertas características particulares. Entonces, Pablo aprovecha y menciona tres de ellas, hablando del trabajo de la iglesia. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos, antes de continuar. ¿Cuáles creen que son las razones por las que una persona trabaja? ¿Qué creen ustedes que motiva a una persona a trabajar? En lo secular para... Estamos, sí, a trabajar. No estamos hablando espiritualmente ahorita, sino a trabajar. Para tener un bienestar en la vida. Bienestar, necesidad. Para mantener a la familia. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay varias motivaciones que el ser humano tiene para trabajar. Por ahí ustedes han mencionado alguna de ellas. Bueno, la necesidad quizás es prioritaria. Si no trabajamos, pues de repente no comemos, ¿verdad? Entonces es importante. Pero luego, el hecho de que posiblemente hay ciertos objetivos que quieren alcanzar en la vida. Posiblemente porque también somos responsables y posiblemente de nosotros depende una familia también. O sea, pudiésemos encontrar diferentes motivaciones. El hombre de repente puede incluso sentirse obligado a trabajar. O sea, hay que trabajar porque no hay otra forma. Ya hay una motivación, ¿verdad? Existe también el sentido de deber, es eso. Se siente obligado, pero más que obligado, pues también puede que sienta pues, un sentido de deber también, ¿verdad? Puede también que exista la necesidad de alcanzar algunas metas, propósitos, y por consecuente se necesita el recurso, ¿verdad? Económico. Luego, ¿perdón?
para comprar su casa. O sea, el deseo de mejorar también, eso es importante. Entonces, vamos a encontrar que hay varias motivaciones por las cuales la persona o el ser humano trabaja. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Porque de hecho Pablo está hablando acerca del trabajo que esta iglesia hace como congregación, pudiésemos decir. Está elogiando el trabajo de esta iglesia, pero lo hace mencionando tres características o cualidades importantes. Y si usted se da cuenta y mira ahí detenidamente, él comienza diciendo, acordándonos sin cesar delante de vuestra fe, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. O sea, hermana Gladys tal vez nos acompaña acá, y alguien pues también le acompaña a hermana Gladys acá para que no se sienta. No, acá, es que si podemos pasarnos de allá para acá sería bueno también, porque esa es la idea, que tengamos también este lugar habilitado. Entonces, pues que nos vayamos quitando un poquito el estereotipo de que muchas veces nos quedamos en un solo lado. Por eso tratamos, si algunos se pueden pasar para acá, pues, y estar más cerca, eso sería mucho mejor. Eso pues. Bien, entonces Pablo comienza hablando de la fe. Fíjense bien. Ahora, la fe, hermanos, mueve a una iglesia a trabajar. Es lo que Pablo está mencionando. Ahora, esto se cumple, oiga bien, en la iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo de los creyentes, en tanto más fuerte es la fe, entre más fuerte es lo que creemos, más somos motivados a trabajar. Mire. O sea, entre más grande es nuestra fe, más somos motivados a trabajar. Y eso es lo que Pablo está elogiando de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de fe, recordemos que la fe mueve, la fe impulsa, la fe activa. La fe da energía. Yo mientras leía las notas, yo decía, bueno, es cierto, porque si hay algo que nos sostiene a nosotros y nos da ánimo en la fe, ¿sí o no? Es lo que creemos. Es la fe de lo que creemos lo que nos ayuda. Yo estaba sentado por ahí el día de ayer esperando unos resultados de unos exámenes. Y de hecho creo que escribí algo de la fe, por ahí se los mandé en un recuadro, ¿verdad? En los grupos de la iglesia, porque es lo que yo sentía. O sea, miren hermanos, independientemente de las circunstancias por las que estemos atravesando, independientemente del contexto y independientemente de la espera, porque acuérdese que cuando uno está esperando resultados de exámenes, uno dice, uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿saben lo que sí puede hacer uno? Es sentirse motivado, es sentirse con confianza, que independientemente de los resultados, nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios, y esa es fe. Entonces, mire cómo la fe puede cambiar mi estado de ánimo. Imagínense que yo hubiera estado esperando los resultados así todo, y que todo el que pasara dijera, ¿qué le pasará a este señor? ¿Verdad? Que está ahí todo triste, todo tirado, todo asustado. Pudiera haber pasado, ¿sí o no? Pero yo no estaba así, de hecho, yo estaba tranquilo. Es más, llegué un poco agitado y cansado porque, bueno, nos fuimos a las 3 de la mañana, casi a las 4 de la mañana, y como no iba, podía comer algo. Entonces, lastimosamente lo que comí no me cayó muy bien, ¿verdad? Y me desajustó el estómago, y me desajustó la presión, o sea, me desajustó todo.
A tal grado que cuando me tomaba la presión me da alta y le digo a la señorita, fíjese que me pasó esto y cuando de repente yo no me siento muy bien, aparte que no habíamos dormido, el día anterior no habíamos dormido como 2 horas nada más. Entonces no me siento muy bien. Pero aún así, estaba tranquilo, ¿verdad? Confiado en el Señor, esa es la fe. Entonces, esa misma fe de la que muchas veces hemos hablado, que es integral, es la que nos permite a nosotros también trabajar con ánimo, la fe. Cuando el Señor dijo que es la fe la que mueve montañas, no era cuestión de que usted se iba a quedar sentado o esperando, ¿verdad? Sino que usted iba a ser movido en algún momento, tan siquiera, fíjense bien, a tener la confianza de que algo iba a suceder. Ya no se diga a ser movido pues de algunas cosas, cuando ya hablamos del trabajo del Señor y de la fe que nos mueve, entonces también hablamos de acciones concretas. O sea, ya cuando hablamos de la fe y que somos movidos por nuestra fe a trabajar en la obra del Señor, ya hablamos de acciones concretas. Por eso yo le pedí a hermana Amanda, le decía, cantemos este himno, porque debería ser un anhelo en el corazón de todo cristiano, trabajar para el Señor. Nuestra fe debe motivarnos como creyentes a llevar la labor de Cristo. Y vamos a compartir unos versículos para ver qué nos dice la palabra del Señor. Hermana Gladys. Santiago capítulo 2, versos del 14 al 17. Eli. Primera Juan capítulo 5, versos 4 y 5. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de cómo nuestra fe nos va también a llevar a la acción en el trabajo de la obra del Señor. Hermana Gladys, Santiago capítulo 2, de los versículos 14 al 17. Fíjense que este es un versículo bien interesante, un pasaje bien interesante. De hecho, ha sido motivo en algunas ocasiones, yo he leído que ha sido con motivo de discusión por la fe, que la relacionamos a la gracia, y las obras, pues que muchas veces la gente las relaciona a la ley. Entonces, Santiago está tratando de que entendamos que tiene que haber un equilibrio. Y este pasaje, a partir del verso 14, dice de que aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿verdad? Oiga bien, si tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ya vayan, ya vamos a ver que el Señor les va a proveer, y les dice, váyanse tranquilos, pudiendo darles. Entonces, mire lo que dice Santiago. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero explicar esto, porque esto es importante. Este pasaje de Santiago es un pasaje que nos permite entender cuán importantes son
ciertas cosas que deben llevarse a la par como evidencia de la salvación. Hay una expresión que a mí me gusta de Jesús, que es esta. Él la usó particularmente cuando le cuestionaron acerca del diezmo. Y el diezmo es otro tema al que no nos vamos a detener. Y él les dijo, ustedes diezman esto, esto y esto, el comín, pero hay cosas que ustedes no las hacen, que no las practican, como la justicia, por ejemplo, y les menciona ahí un par de cosas, y luego les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, a mí me encanta esa frase porque la podemos relacionar a cosas como esta. O sea, si yo digo que tengo fe, es imposible que no tenga obras. De hecho, compartíamos por ahí un versículo, así no recuerdo si fue el domingo o el jueves anterior, que dice que el Señor preparó de antemano esas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Entonces significa que el corazón que nace de nuevo, la persona que entrega su vida al Señor, desde el momento en que el Señor viene a él, entonces se activa esas obras que ya están como prediseñadas. Ahora, si usted quiere, las vamos a resumir en los dos grandes mandamientos de la ley. La fe, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Vale. La fe y la gracia. Hoy vamos a la acción y las obras. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo. No, pero es que esos son mandamientos. Sí. Pero tienen que ver con nuestra fe, la gracia que nos alcanza y la obra y la acción que esta fe motiva en nosotros. Entonces, no puede haber trabajo en la iglesia, porque el trabajo de la iglesia, ¿quién va direccionado? No. El trabajo de la iglesia no va direccionado a Dios, porque el trabajo de la iglesia es movido por Dios. Pero ¿a quién va direccionado? A las demás personas. O sea, el trabajo en la iglesia va direccionado a las demás personas. Si es trabajo interno, miren, la hermana Dalinda acaba de decir, una frase que lo encierra todo. O sea, aquí nos preparamos, nos capacitamos para ir a servir allá afuera. Entonces, el trabajo de la iglesia va direccionado a personas. Cuando están en la iglesia, cuando estamos en la iglesia, bueno, algunos tenemos la responsabilidad de ser parte de la instrucción. Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, vamos a empezar en orden, y él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a la iglesia. Entonces, la función de la iglesia, preparar a los santos. O sea, la iglesia direcciona trabajo interno a los santos, pero también direcciona trabajo externo a las demás personas. Entonces hay que hacer obras sociales. Eso es parte. Cuando a una iglesia se le da la oportunidad de hacerlo, qué bueno, tiene que hacerlo. Pero las obras de las cuales habla Santiago, que en algún momento podemos poner esas también por ahí, ¿verdad? Si usted puede regalar una camisita, una tacita de chocolate con pan, o lo que usted pueda regalar, también. Pero a las que está
de las que está hablando Santiago son de las acciones que pueden impactar también la vida de otros. Y ahí viene la relación del segundo mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica entonces amar al prójimo? Implica ayudarles. Si usted puede hacerlo, implica ayudarles. Si usted tiene cómo hacerlo, implica ayudarles. Pero también implica perdonarlos, amarlos, escucharlos, llevarles el evangelio, dar buen testimonio, que mis obras los motiven a ser llevados a Cristo. O sea, yo no puedo decir, yo soy cristiano, ya me salvé, me importa lo que Dios piensa de mí y lo que la gente piense no me importa. Yo no puedo decir eso. No puedo. Porque entonces estoy en contra de lo que Dios quiere, del modelo que el mismo Jesús expresó en Mateo capítulo 6, en la oración, ¿verdad? Cuando dijo, vosotros sois la luz. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Mire, exacto, ¿se da cuenta cómo se conecta? ¿Cómo tiene esta conexión la palabra del Señor? Pues esta conexión es importante. Entonces, cuando una iglesia es movida por la fe, entonces también va a amar a la gente de afuera. Va a hacer las cosas bien por la gente de afuera. Y en cuanto pueda hacer algo por la gente de afuera, también lo va a hacer. O sea, el trabajo en la obra del Señor es integral, ¿verdad? O sea, va desde llevar la predicación del Evangelio hasta sentarse y escuchar a alguien que necesita ser escuchado, aunque no acepte al Señor ese día. Aunque sea una persona, exacto, aunque sea una persona que usted piense o que usted crea o que el contexto de las demás personas lo hayan desahuciado espiritualmente. Usted sabe que hay personas que incluso el mismo contexto espiritual los condena espiritualmente. Ah, sí, ese muchacho, mire, ese muchacho, el vicio lo tiene así. A él por gusto. ¿Para qué le vamos a hablar? ¿Para qué lo vamos a escuchar? Cuando prioritariamente el Señor nos mandó a ellos. Usted no es juez. Usted no puede decir, mire, a él ya le dije, no le dije, ¿para qué le voy a volver a decir? ¿Para qué lo voy a escuchar? No quiere nada. O sea, si es una persona, particularmente, y voy a mencionar esto, cuando es una persona particularmente presa de una adicción, un vicio, es cuando más necesita. Porque es muy diferente, ¿verdad?, a una persona que le está costando, que realmente necesita y que posiblemente va a caer otra vez y que posiblemente va a volver a caer otra vez, pero posiblemente va a haber un momento en que ya no caiga. Nosotros tuvimos la experiencia hace muchos años cuando compartíamos y estábamos allá sirviendo en la iglesia de Metapán. Algunos de ustedes se recordarán posiblemente. Trabajamos con un centro de rehabilitación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eran como un grupo de 25, 30, a veces llegaban unos, a veces no aparecían unos de los que habían estado llegando. Más de alguna vez lo fuimos a buscar, más de alguna vez yo me encontré a algunos de ellos en la calle tomado, más de alguna vez me senté en el andén con ellos, ¿verdad?, a platicar, y mira, ¿y qué pasó? Mira, ¿y qué te pasó? Es que mira, hermano. O sea, no podemos nosotros decir,
este grupo de personas no. No, por el contrario. Cuando nosotros realmente estamos haciendo, mire, por eso digo, el trabajo en la obra del Señor es tan grande y de manera integral y tiene diferentes áreas. Ahora, la principal y la prioritaria es la predicación del Evangelio. O sea, nosotros cuando hacemos una campaña médica, prioritariamente predicamos el Evangelio y damos consulta, ¿verdad? Qué bueno. Cuando hacemos una clínica deportiva, el deporte con los muchachos, pero predicamos el Evangelio. Si vamos a llevar algo a alguna comunidad, compartimos el Evangelio. O sea, cualquier cosa que hagamos por alguien es también una puerta que nos permite hablar del Evangelio. O sea, el trabajo en la obra del Señor no solo es adentro de la iglesia. Hay más trabajo afuera muchas veces que adentro. Entonces, Santiago, hoy voy al versículo, lo que está resaltando es el hecho de que esas cosas tienen que tener un equilibrio. O sea, si yo digo que tengo una fe, una creencia en Dios, en el Señor, tiene que mostrarse por la forma en que actúo y hago las cosas. Entonces, no puedo decir que tengo una fe y ser indiferente a las necesidades de otros, por ejemplo. Y no puedo creer que por cubrir las necesidades de otro me voy a ir al cielo. O sea, no es ni una ni es la otra, sino que ambas tendrían que estar íntimamente relacionadas, tanto la fe que profeso tener con las cosas que hago. No se pueden separar. Y por eso es que Santiago hace como el reto. Muéstrame entonces, mire lo que dice al final, ¿verdad? Perdón, lo que dice al inicio, podrá, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Permítame. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día y le decimos que vayan bien al final, bueno, el verso 17 dice, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, ambas cosas van de la par. Bien, primera de Juan 5, 4, 5. Primera de Juan 5. 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, este versículo lo traigo a relación porque cuando habla de que vence al mundo, básicamente está venciendo las ideas del mundo. Nuestra fe es capaz de vencer los conceptos del mundo. Nuestra fe es capaz de vencer los prototipos o los estereotipos del mundo. Por eso habla de una fe que vence al mundo. A veces me gusta como poner ejemplos como este. Por ejemplo, ¿cuál es el actuar del mundo? Cuando a mí me hacen algo, tengo que vengarme, tengo que desquitarme, ¿verdad? Y lastimosamente a veces a los niños como que les vamos metiendo desde chiquitos ese modelo, ¿verdad? Mire, hijo, si lo empujan o si le pegan, usted no se deje. Empújelo o dele 2 más o 3 más, ¿verdad? Porque ese es el modelo del mundo. Ahora, el modelo de Dios es diferente. El modelo de Dios dice que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Ponle la otra. ¿Verdad? Y si te dice, llévame esto una mía, llévasela 2. ¿Verdad? O sea, el modelo de Dios es diferente, es no pagar a nadie mal por mal. El modelo del mundo es diferente, el modelo del mundo es véngate, ¿verdad? Desquítate. Entonces, nuestra fe es capaz de vencer al mundo. O sea, nuestra fe es capaz de vencer al mundo. Entonces, hoy vámonos al trabajo.
como este, yo no lo considero que lo merezca, no lo voy a hacer por él. Sea porque no me caiga bien. Este cierta vez me hizo tal cosa, entonces yo no le voy a hacer un favor ahora. No funciona así, ¿verdad? Ese es el modelo del mundo. Cuando usted tiene una fe y está haciendo un trabajo comunitario o está haciendo algo, entonces usted lo hace parejo con todos. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que es bíblico. Proverbio, no dice proverbio, ¿verdad? Haz el bien y no mires a quién. O sea, así funciona. Yo he creído que la mayoría de los refranes tienen base bíblica o fueron inspirados en versículos bíblicos, ¿verdad? Porque esa es la idea que a veces dan. Entonces nosotros, nuestra fe nos va a hacer trabajar, obrar como Dios quiere, ¿verdad? Arriba de los conceptos, las ideas o los prejuicios del mundo o del sistema del mundo. Gracias. Entonces, Pablo está elogiando eso en la iglesia de Tesalónica. Luego le habla de otra cosa. Él les dice: acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Mire cómo se relaciona lo que estamos hablando. O sea, cuando él le dice del trabajo de vuestro amor, claramente lo que él está haciendo es que hace mención de que ellos realmente aman a Dios. Sí, o sea, el trabajo de la iglesia tiene su base y su fundamento en la fe, tiene su base y su fundamento en el amor que tenemos hacia el Señor. Por eso es que yo les digo, cuando vamos a dedicar a los hermanos de la junta directiva de tal periodo, yo ya no les pregunto, ¿verdad? Hermanos, levanten su mano derecha, prometen ustedes trabajar para el Señor. No, yo les hago una sola pregunta. Hermanos, ¿aman ustedes al Señor? Porque si aman al Señor, van a trabajar para el Señor, ¿verdad? Así funciona el amor. Entonces, Pablo está resaltando esa cualidad, esa característica de la iglesia en Tesalónica. De veras, ustedes aman al Señor. Ese amor que tienen para el Señor los hace trabajar como iglesia. O sea, ese amor que tienen para el Señor los hace moverse, los hace movilizarse. El amor mueve a la iglesia a trabajar. Oiga bien, trabajar arduamente. Oiga bien, cuando una persona realmente ama a Cristo, desea, se siente impulsada a trabajar arduamente por el Señor. O sea que ese himno de anhelo trabajar por el Señor, que debería ser un deseo ferviente en nuestro corazón, muchas veces solo se canta. No me acuerdo hace cuánto tiempo, yo escuché, no me acuerdo si fue predicación, no me acuerdo qué fue, pero decía el expositor: muchos de nosotros, dice, cuando cantamos nos volvemos los mentirosos más grandes de la historia, decía. Fíjense. Porque no practicamos lo que cantamos. Y me acuerdo porque puso de ejemplo ese himno. Dice, muchos cantan, anhelo trabajar por el Señor. Pero es lo que menos hacen, dice. Pudiera ser, pero no es tanto que fuera posiciones directivas. Muchos quisieran, no es tanto. O sea, hablar del trabajo en general. Por ejemplo, fíjense que si quisiéramos ser usados
por el Señor, para el trabajo de la obra del Señor, hay dos deseos que hubiesen, y ya vamos a llegar a eso, porque a eso nos va direccionando este versículo. Hay dos deseos grandes que tuviéramos en nuestro corazón. Bueno, hay tres, pero dos voy a mencionar particularmente. El primero de ellos sería estar en el culto de oración. O sea, si yo quisiera ser usado por el Señor, si quisiera trabajar para el Señor, yo estaría en el culto de oración. Y una de mis peticiones principales fuera: hermanos, oren por mi vida espiritual. Hermanos, oren por mi vida espiritual. Lo que pasa es que creemos que el culto de oración es para venir a pedir. En parte sí, ¿verdad? Porque es cuando nos expresamos ante el Señor, le expresamos nuestra gratitud y le expresamos nuestras necesidades. Pero algunos específicamente piensan que es para expresar necesidades. No, no solo para eso. Exacto, es que ese es el punto. Ese es el punto. Si yo realmente quisiera ser usado por el Señor, lo prioritario para mí fuera: hermanos, oren por mi vida espiritual. O sea, orar por la vida espiritual es orar por sabiduría. Algunos son específicos, como dice hermana Dalinda, ¿verdad? Que el Señor pues nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos. Que el Señor nos dé sabiduría para... O sea, eso debería ser para nosotros prioritario. Si nosotros quisiéramos trabajar para el Señor de manera completa, el estudio bíblico también fuera prioritario. Porque como estamos diciendo, el trabajo en el Señor comienza llevando el Evangelio. De ahí hay muchas otras cosas, tantas que hay que hacer. Pero ¿cómo voy a llevar yo el Evangelio si no lo vivo, si no lo conozco, si no lo experimento? ¿Cómo voy a llevar yo el Evangelio si alguien se acerca a mí y sabe que tengo 15 años de estar en una iglesia y me pregunta algo sencillo y no lo puedo responder porque simple y sencillamente no conozco? ¿Verdad? Entonces, sí, porque muchos grupos religiosos... Sí, exacto. ¿Sabe por qué? Porque muchos grupos religiosos se preocupan por la instrucción de los que están. Y los que están ahí se preocupan por ser instruidos. En cambio nosotros, que deberíamos anhelar como niños recién nacidos la leche no adulterada, así dice Pedro, ¿verdad? No. Ajá. No. Entonces, lastimosamente, hermanos, por ejemplo, nos vamos a ir un poquito al contexto escatológico. Ahorita, en este momento, si fuéramos lectores de la Biblia, si fuéramos lectores de la palabra del Señor, en este momento es cuando más estaríamos preocupados de acercarnos al Señor. No quiero ser apocalíptico, no quiero ser... Como dicen algunos, hay una palabra ahí que, de esos que causan temor, ¿cómo es? No, de esos que es apocalíptico, dice, no quiero ser alarmista, no quiero ser, pero hay otra palabra que he escuchado ahí. Miren, hermanos, si es que estamos llegando al final de los tiempos. Sí, no. Pero me refiero al calificativo que le dan a estas personas. Dicen apocalípticas, alarmistas, exageradas. Pero hay una palabra, no me recuerdo ahorita. Pero si usted es lector de la palabra del Señor, usted tiene que saber que ya estamos en los últimos tiempos.
¿verdad? Alarmista, sí, pero hay una palabra ahí. O sea, usted tendría que estar consciente que ya estamos en los tiempos finales. Usted, si fuera lector de la palabra del Señor, ya estuviera consciente de que, mire, voy a decir algo no para que lo tome a mal, pero ¿quién quita que el Señor venga ya este año? No, todavía no, porque fíjese, pastor, que yo estoy esperando que el Señor no va a venir cuando usted quiera. Él va a venir cuando Él diga, aquí va ya, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros deberíamos entender que ahorita es cuando más deberíamos preocuparnos por nuestra vida espiritual, por congregarnos, por orar, por compartir el evangelio con las personas que amamos. Mire, lastimosamente, muchos buenos hijos de un montón de madres que se sientan ahí en las bancas de aquí, de muchas congregaciones, se van a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Porque no pasaron de ser buenos hijos. Y porque la mamá nunca los motivó para no incomodarlos a ir a la iglesia. Ay, que mire, pastor, me dijo alguien una vez, es que mire, yo lo invito, pero él se incomoda y a mí no me gusta hacerlo sentir mal. Ya no lo invito a la iglesia. Ajá, entonces, ahora, yo voy y pienso, y entonces, ¿cómo es posible que una persona que diga que ama a otra, por no incomodarlo con el evangelio, no se lo compartió? Se va a condenar él, posiblemente esta persona, porque no está convencida de su fe. Porque el evangelio, hermanos, mire, si hay algo, esto yo me lo trato de recordar siempre. O sea, el evangelio no es para que yo quede bien con usted. O sea, para que usted me aprecie y me ame. O sea, sí, estamos hablando del amor fraternal, ¿verdad? Pero me refiero a que el evangelio en algún momento va a ser para no caerle bien a alguien. Si el Señor, ¿ah? Esa es otra, cuando alguien no es lector de la palabra, cuando alguien no es conocedor de la palabra y es carnal, va a decir, por mí lo dijo. Es que yo no le caigo bien al pastor, es que a saber qué tiene contra mí. No lee. Todos, y como su condición espiritual no está bien, todos sienten que es para él. Entonces, muchas veces yo tengo que estar consciente. Porque si Jesús hubiera querido venir a caerle bien a todo el mundo, no predica de la vida eterna mejor y del infierno, ¿verdad? Pero a Jesús lo crucificaron por la verdad que predicaba. Entonces yo tengo que estar consciente que a muchos la predicación del evangelio no les va a agradar. Si de hecho la misma Biblia lo dice, lo que pasa es que no son lectores de la Biblia, ¿verdad? Para los que se pierden, para los enemigos de la cruz, esto es locura, dice Pablo. Entonces uno está consciente. Ahora, es que ya no le hablo del evangelio porque me va a dejar de hablar. Y entonces usted ya no habló del evangelio por tal de que no le hablaba. O sea, usted quiso agradar a los hombres antes que a Dios. Entonces, hay muchos buenos hijos que se van a ir al infierno. Hay muchos buenos esposos que se van a ir al infierno. Hay muchas buenas tías, muchos buenos primos, muchos buenos abuelitos, muchos buenos nietos que se van a ir al infierno. Porque usted no les quiso hablar, porque yo no les quise hablar, para no incomodarlos, para no hacerlos sentir mal. Entonces debemos entender que ese es parte del trabajo en la iglesia. Si usted ha leído el pacto, hermano. Exacto. Es que lo que pasa es que los fariseos al final hasta se miraban amenazados, ¿verdad? Por los beneficios que ellos obtenían de la religión. Ellos sí obtenían beneficios de la religión, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, Jesús los confrontó. Y ellos eran los líderes religiosos. Al final fueron los que movieron al pueblo a llevar a todo. Claro. Yo subrayé un día de estos en mi Biblia, el capítulo donde casi en cada versículo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En los evangelios. ¿Cuántas veces les dijo así en un solo? Y nosotros tenemos que tener ese cuidado.
de no caer en esas categorías. Porque los fariseos fueron señalados, por ejemplo, de cristianos falsos. Y el Señor se los dijo así bien finamente, ¿verdad? Sepulcro blanqueado les dijo. Así les dijo. Bueno, hay un momento en que les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ¿qué les dijo? Hijos del diablo. Entonces, debemos tener cuidado. Ahora, lo que pasa, hermanos, es que cuando no estudiamos la Biblia, cuando no estudiamos la palabra del Señor, que la palabra del Señor, fíjense que originalmente, como dice Timoteo, ha sido dada para 4 cosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. O sea, mire cómo funcionaría si todos nosotros nos dejásemos enseñar. Ahora, hay un momento en que cuando estamos queriendo ser rebeldes, la palabra del Señor nos va a confrontar. Fíjense, nos va a confrontar. Y hay un momento en que lastimosamente, si no la vivimos, esta palabra es la que nos va a condenar. Así dice la Biblia. Esta palabra es la que nos va a condenar. Entonces, cuán importante para mí es entender realmente cómo funciona la influencia de la palabra del Señor en mi vida. Ahora, para poder, volvamos al pasaje tesalonicenses, para poder yo trabajar y ser movido por mi fe y ser movido por mi amor al Señor, si alguno me ama, guarde mi palabra, dijo el Señor. Hasta ahí está la relación, o sea, no nos separamos de la relación. Pero ese trabajo afuera se va a ver en la forma también en que nosotros vemos a los demás, impactamos a los demás. Y algunos de los pasajes que vamos a compartir para poder entender esto, hermano Enrique. 2 Corintios 5, 14, 15. Hermana Amanda. Romanos 13, 8 al 10. Liz, hermana Liz. Juan 13, 34 y 35. Nicole. Hebreos 10, 24 y 25. Bien, vamos a leer esos 5 versículos. Hermano Enrique. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Ajá. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vale. Este como que pareciera algo que está parafraseándose, ¿verdad? Y bueno, y murió y vivió. Y lo vamos a explicar de una forma bien práctica. Primero, Pablo pone a Cristo como ejemplo. Miren lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, esto no fue cualquier cosa. Él dio su vida por usted y por mí. No podemos ser tan insensibles, ¿verdad? Con que el ser humano a veces es sensible a cosas pequeñas, pues de repente gente que está viendo la tele y es un programa y llora, ¿verdad? La sensibilidad de las personas. Usted de repente ve que hay un reencuentro entre 2 familiares y usted de la emoción hasta puede derramar alguna lágrima. Usted de repente ve que
que su hija está llegando a los 15 años, usted puede derramar una lágrima, ¿verdad? O sea, es sensible, ¿verdad? Tiene sentimientos. Ahora imagínese pensar que yo debía morir, pero Cristo tomó mi lugar. Él murió por mí. Ahora, el hecho de que haya muerto por mí es un recordatorio de que yo no tenía esperanza alguna. Dice la palabra del Señor que nosotros íbamos sin Dios y sin esperanza. O sea, Él muere para recordarnos que todos hemos muerto. ¿Sí? Todos hemos muerto a consecuencia del pecado. Pero luego, miren lo que dice. Luego dice, todos murieron y por todos murió. Para que los que viven, entonces aquí ya viene la oportunidad, ¿verdad? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué significa esto? El ser humano tiene oportunidad de recibir vida, pero esa vida que el ser humano recibe ya no es para él, es para gloria, es para honra de Cristo, porque para eso Él, dice, murió y resucitó. Entonces al final eso nos da certeza de nuestra fe. Entonces si yo valoro lo que el Señor hizo por mí, y si yo amo realmente al Señor, voy a vivir por Él. Y vivir por Él significa obedecerle. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces la forma en que yo vivo por Él, lo honro a Él, es obedeciendo. ¿A dónde nos direcciona nuevamente? A la palabra del Señor. Y así funciona. Cuando yo conozco la palabra del Señor, estoy siendo capacitado. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para, 1, 2, 3, vamos al cuarto, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces yo vuelvo a la palabra, para ser instruido y preparado para trabajar. Bien, hermana Amanda. Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, Romanos 13, 8 al 11. 8 al 10. Pablo está siendo claro y práctico. Vamos a resumir esto. Amen a su prójimo. O sea, el que ama a su prójimo no le va a desear mal. Y está cumpliendo. El que ama a su prójimo. El que ama a su prójimo no va a intentar dañarlo. Y más, el que ama a su prójimo va a orar por él, le va a desear el bien. Entonces, ya usted está obrando de esa forma. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. Porque está cumpliendo los dos grandes mandamientos en que se encierra todo lo que pudiésemos hablar de la ley del Señor y la gracia del Señor. Vamos a combinar ambas ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Este es el primer y gran mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar al Señor es también amar al prójimo. Por eso a mí me encanta la relación que hay entre Juan 3:16 y primera de Juan 3:16. Juan 3:16 habla del amor que Dios tuvo para mí. Y primera de Juan 3:16 habla de que si yo recibo ese amor, valoro ese amor, también de la forma en que Él se entregó por mí, yo voy a actuar para con otros. Y así es como funciona. Listo. Romanos
Sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Vale, ahí no me voy a atender mucho. Un mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y abajo, ¿verdad? Les quiero poner una nota adicional para que no se les olvide. En esto van a conocer otros que ustedes son la iglesia, que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos con otros, ¿verdad? O sea, ahí está el amor puesto en práctica como testimonio de la obra que Dios está haciendo en su iglesia. O sea, de la obra que Dios está haciendo en su iglesia. Vista afuera. Nicole. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vale. Dice, me encanta lo que dice Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, démonos valor, pues. Nadie tenga más alto valor de sí mismo, ¿verdad? Es más, valore más a otros. Pero no se termina ahí, sino que hay una motivación que nos hace también pasar a la tercera cualidad que Pablo observó. Porque Pablo destaca que ellos también son movidos a trabajar porque tienen una esperanza en el Señor Jesucristo. Y en el versículo 25 del pasaje que leyó Nicole en Hebreos capítulo 10, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿a qué día se estará refiriendo? Al día que el Señor va a levantar su iglesia, al día que el Señor vendrá por su iglesia. A ese día se refiere. Entonces decíamos hace un rato, mire, si usted fuera lector de la palabra del Señor, usted se diera cuenta que todo lo que la Escritura habla, que va a pasar, se está cumpliendo. ¿Sabe cuál es el problema para muchos? Que no lo están viendo. Como no me está pasando a mí, como no está pasando aquí, no creo. Pero si usted se da cuenta, ahorita las tensiones a nivel mundial son grandes. Sí, mire, yo leo a veces y veo algunas noticias porque soy curioso. Por ejemplo, ahorita ya se movió parte del ejército de los Estados Unidos a este lugar de allá en África, no me acuerdo cómo se llama, porque se teme, ¿verdad?, que pueda haber ya algún conflicto armado. Rumores de guerras, no solo allá, en muchas otras partes del mundo. Conflictos. Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, con conflictos internos políticos que algunos incluso se han atrevido a hablar de que puede haber hasta una guerra civil. Imagínense, una guerra civil en el país del norte, ¿verdad? Más que ya toda la gente está armada. Conflictos, guerras, rumores de guerras, desastres naturales. A mí me estaba llamando la atención, por ejemplo, ahorita, que en Uruguay, no estaba, las tormentas están haciendo que el mar se salga y está causando estragos. Y hay otro montón de desastres naturales, climatológicos en otras partes. Aquí pues, el frío es que el frío no es normal. Canadá se está congelando. ¿Verdad? Hay una época en que se congelan, pero este año particularmente ha sido más fuerte el impacto.
Entonces uno dice, hay tantos desastres naturales que están ocurriendo hace algunas semanas en Europa, en Italia. O sea, en esa parte hay noticias que uno de repente, por una parte, se está cumpliendo lo profético, ¿verdad? En esas áreas, guerra, rumores de guerra. Vámonos hoy a lo profético en el área de Israel. Ahorita, hermanos, que se está firmando el Tratado de Paz, la intención es que haya una paz mundial, que ya no hayan conflictos, contrariamente a lo que estamos viendo que hay conflictos. Si estamos viendo el nuevo orden mundial, eso ya es algo que no tiene marcha atrás, ya no, ¿verdad? La tecnología, la inteligencia artificial. Mire, estaba leyendo por ahí un artículo que ya hay ciertos países que ya han como, bueno, es la inteligencia artificial la que está haciendo, por ejemplo, las contrataciones de las empresas y todo eso. Y me da risa porque, mire, le voy a decir algo bien que yo hoy estaba haciendo algo en el teléfono, de un aviso del colegio, y me salió un anuncio. ¡Puc! Aprende inglés de una forma fácil con tu asistente de inteligencia artificial tal y tal. ¿Verdad? Oiga bien, el asistente te hará una evaluación para saber cómo está tu nivel. Imagínense. O sea, ya es inteligencia artificial la que me va a evaluar a mí. O sea, la tecnología ya eso que hablan de que clonaron a la gente, que fulano ya no es fulano, que es un clon, que es no sé qué, que es un robot, porque movimiento. Miren, hermanos, pero hoy más que nunca. Y tantas cosas que a mí lo que me apuntan, alarmista no soy, ni apocalíptico. ¿Sabe qué soy? Un creyente fiel que está esperando el regreso del Señor. Puede ser hoy. Así que yo los voy a motivar a que cada día ustedes lo vivan y lo disfruten como que fuera el último. De hecho, así debería de ser, porque usted no sabe. Si el Señor de repente ahorita levanta su iglesia, nos fuimos. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo, que están pasando, ya están escritas acá, ya no es cuestión de que nos vamos a admirar. Y por eso es que Pablo, imagínense que en ese entonces está moviendo a la iglesia a que trabajen, a que sigan trabajando, y él resalta la fe que ellos tienen, el amor que ellos tienen, pero también la esperanza que tienen. A nosotros, hermanos, esa esperanza debe movernos a agradar al Señor en todo, como lo dice Juan cuando escribe en la primera de sus epístolas, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Pero particularmente en el 2 y el 3 dice, ¿verdad? Que es nuestro versículo de este año. No sé, ya ha leído usted en el boletín, ¿verdad? No, me imagino que usted no es de los que solo agarra el boletín, ¿verdad? Para que diga, me lo dio el portero el boletín. Lea el versículo que está ahí. Y el que tiene esa esperanza en él, ¿cuál esperanza? Que Cristo vuelva, se purifica a sí mismo. Vamos a cerrar con este par de versículos. Romanos 15:4, hermano Toñito. Y Tito, capítulo 2, versos 12 y 13, hermana Adalinda. A ver, vamos a Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la comprensión de las escrituras tengamos esperanza. Va que bien claro. ¿Qué dice? Que todo lo que está escrito acá se escribió con el propósito de que recibiéramos enseñanza, para que tuviéramos paciencia, que las escrituras nos consolaran, pero sobre todo para que tengamos esperanza. ¿Verdad? Para eso está la palabra del Señor.
Hermana Ana Linda. Tito 2, 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a lo que sea mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vale. Estos últimos dos versículos creo que, como dice por ahí un dicho, más claro que el agua difícil. O sea, usted tiene que vivir como le agrada a Dios, porque usted tiene una esperanza firme de que Cristo va a volver por su iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo en ambos pasajes. Viva de acuerdo como a Dios le agrada, porque usted tiene la esperanza que Cristo va a volver por su iglesia. Esa es una de las cosas que también le va a permitir a usted trabajar por el Señor. Porque como dice Pablo allá cuando escribe a los hermanos en Corinto, ¿verdad? Hermanos, animémonos unos a otros, porque el trabajo en la obra del Señor nunca es en vano. Que el Señor, hermano, nos ayude a mantenernos firmes, perseverantes y constantes, y que sea un anhelo, como dice el himno, ¿verdad? Y que podamos decir de veras, de corazón, anhelo trabajar por el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, no solamente grabada, sino que seamos motivados a llevarla a la práctica día con día. Gracias, Padre, por cada una de las familias acá representadas, los hermanos que han estado acá y a quienes también nos han acompañado y han compartido este tiempo con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el sábado en el ayuno general de la iglesia a partir de las 8 de la mañana, y este ayuno va a estar dirigido por la Sociedad Femenil, ¿verdad? Que el Señor les bendiga.